Bueno, damos inicio a nuestra primera entrevista en la mañana de hoy. Recibimos a Álvaro Garcés, asesor en materia de seguridad del precandidato por el Partido Nacional, por el sector Todos, Luis Lacalle Pou. Buenos días. Buen día. Bueno, la semana pasada todos los medios hicieron eco de declaraciones al semanario Búsqueda del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, donde criticaba fuertemente las últimas declaraciones que el Partido Nacional está haciendo en materia de seguridad. ¿Cómo tomaron estas declaraciones del ministro, que dijo que, por ejemplo, en un eventual gobierno del Partido Nacional no podrían cumplir, por ejemplo, con lo que están diciendo? Arrancamos con la suela un poco alta, ¿no? Es decir, todos entendemos que estamos ya en la pre-campaña y nos ha sorprendido un poco el tono de las declaraciones, porque es natural que tengamos una visión distinta sobre lo que es la seguridad. Nosotros somos particularmente críticos de una política que entendemos que ha fracasado y que ha llevado al país a los peores resultados en materia de delito, como nunca antes se están registrando homicidios, hurtos, rapiñas, otros delitos que se denuncian menos pero que están causando estragos a la economía nacional, como el abigeato, y que son directa consecuencia de lo que entendemos errores en la concepción, diseño, ejecución y evaluación de las políticas de seguridad. Y nos llama la atención que quienes han fracasado, quienes le prometieron a la ciudadanía que iban a bajar las rapiñas un 30%, los hurtos un 30%, que iban a bajar la reincidencia a un 30%, nos digan, señores, ustedes no saben de qué están hablando, es un poco fuerte, y no van a cumplir además lo que están prometiendo. No sabemos qué evidencia empírica puede tener el ministro para sostener que el Partido Nacional ni sabe de lo que está hablando ni va a cumplir lo que está prometiendo. En todo caso, nosotros estamos ya hace tiempo trabajando, desde el año 2015. Cuando digo nosotros, hago referencia a los equipos técnicos del sector Todos del Partido Nacional. Todo el Partido Nacional está trabajando en este tema de la seguridad pública. Y sabemos que en caso que al partido le toque gobernar a partir del 1 de marzo de 2020, este va a ser, sin duda, un tema muy grave, muy difícil, que va a urgir una serie de respuestas. Y yo diría que esas respuestas van a incluir desde medidas de shock a medidas de tipo gradual. En cualquier caso, estamos preparados, tenemos las propuestas, tenemos los equipos, la experiencia y la espalda como para enfrentar este tema que nos va a dejar este ministerio y este gobierno. ¿Qué son medidas de shock? Medidas de shock son medidas de impacto en el corto plazo. Medidas que ya se deberían haber adoptado, no hoy, ayer en todo caso, y que por alguna razón el Ministerio y el Poder Ejecutivo no han adoptado con la firmeza necesaria. En los últimos años ha habido errores en lo que es la prevención del delito, la represión del mismo y la rehabilitación de las personas que están privadas de libertad, tanto los menores como los mayores. Entonces, una medida de shock pasa por respaldar a la Policía Nacional, por darle las herramientas necesarias como para que pueda enfrentar frontalmente, eficazmente y con éxito al crimen organizado. En este momento el crimen organizado está haciendo estragos, tanto en lo urbano, por ejemplo el narcotráfico, como en lo rural, ya lo mencionábamos, el caso de la Vizcaya. ¿Falta inteligencia policial? No solo eso, no solo más y mejor inteligencia, yo diría que falta, entre otras cosas, decisión, coraje, para tomar decisiones que se están aplazando. ¿Decisiones como cuáles? Lo hemos planteado en estos días, no entendemos cómo no se cortan determinados circuitos de comunicación que hacen que el delito se planifique dentro de la cárcel y se ejecute en conexión con la cárcel afuera. Una medida que en realidad no es ni técnicamente compleja ni es imposible. Nos vienen diciendo hace años, lo vamos a hacer, pero en concreto no hay acción. Vemos que las cárceles siguen siendo funcionales al delito. Vemos que hay fallas en la actividad temprana, en lo que es la prevención y sobre todo lo que ha habido es una falla sistemática en la represión del delito. Nosotros entendemos que esto se debe a un prejuicio de tipo ideológico. El partido de gobierno tiene con este tema de la represión, yo creo, una visión que no es lo suficientemente clara en el sentido que no distingue lo que es la represión ilegal de las personas con lo que es una actividad lícita, cumplimiento de la ley, que es la represión del delito. Y se requiere firmeza y autoridad en la represión del delito. Y tanta firmeza y tanta autoridad como luego énfasis en la rehabilitación de las personas que son privadas de libertad. Porque si no, tenemos este círculo vicioso que permanentemente se da de la reincidencia. Cuando usted habla de políticas de shock, entonces, por ejemplo, cortar estos circuitos de comunicación de la cárcel hacia afuera, ¿qué otras medidas? Respaldar a la policía a través de una revisión del marco jurídico.
ha llegado el momento de revisar no solo la ley orgánica policial, sino también la ley de procedimiento policial. Entendemos que esa revisión debe llegar incluso a lo que es el Código Penal en las causas de justificación de la conducta. El senador Lacalle Pou ha presentado al respecto un proyecto de legítima defensa policial presunta que tiende de algún modo a equilibrar, a restablecer un equilibrio que se ha perdido. El propio ministro del Interior utilizó esa expresión, que se ha perdido en esa correlación de fuerzas entre la delincuencia y el Estado. Y eso es muy grave para el Estado de Derecho. Cuando hay zonas del territorio donde la ley no se aplica y rige una especie de ley de hecho, la ley del más fuerte, que se inspira en los códigos mafiosos. Ustedes seguramente me podrán decir, bueno, pero y acá hace poco se demolieron algunos sectores de los Palomares, se ha actuado. Bueno, en realidad nosotros estábamos planteando la necesidad de esa intervención desde hace años. Al propio ministerio se le había planteado desde jerarquías policiales que había que tomar esa clase de medidas. Y este es un ejemplo de cómo se ha actuado en el Ministerio del Interior por ensayo y error, la política del péndulo. Hace años ustedes recordarán la doctrina aquella según la cual al narcomenudeo no había que combatirlo, había que actuar en el crimen organizado y en el narcotráfico organizado, porque se suponía y decían el Poder Ejecutivo que el narcomenudeo era una especie de cuestión social que había que resolver de otra manera. Bueno, tanto insistieron con eso que algunos chicos se transformaron en grandes, coparon barrios enteros, cerraron calles, se hicieron dueños del territorio y después tuvo que venir la topadora. Entonces, cuando hablamos de fallas en la prevención, estamos diciendo que no es necesario ir con la topadora si vos antes mantuviste la presencia, como era debido, permanentemente en esos barrios. Ahora, ¿por qué tenemos un problema grave de seguridad? Evidentemente la respuesta debe ser multicausal, pero digo, pensando en que Uruguay es de los países que tienen mayor cantidad de policía per cápita. El mayor, el que tiene más policías. Y la policía se ha tecnificado mucho. También porque es verdad. La verdad que uno mira y el Ministerio del Interior ha invertido muchísimo en armas, en municiones, en dispositivos móviles, en patrulleros. Dentro de ese análisis multifactorial hay una cuestión central, vertebral, que es el fracaso en la gestión. Si vos tenés más recursos, tenés más policías, tenés la tasa de policías más alta de la región, tenés mucho más policías que Estados Unidos proporcionalmente a la población, más que España, tenés más medios, más patrulleros, mejores comunicaciones. Mejores salarios además de la policía, porque ha mejorado el salario policial. Recordemos que todo eso fue atribuido al Ministerio del Interior, al inciso 4 del presupuesto nacional, por el Parlamento en la ley de presupuesto del periodo anterior. Y se atribuyeron esos recursos, se multiplicó por 4 el presupuesto, porque hubo un acuerdo multipartidario en el primer semestre de 2010 para mejorar la seguridad pública. Lamentablemente, esa hoja de ruta, que estuvo bien pensada y estuvo bien acordada, no se ha cumplido. Y no se ha cumplido por parte de quienes tienen la responsabilidad de gobernar y ejecutar. Entonces, ¿por qué si se tienen mayores medios, mayores recursos, la mayor cantidad de policías, el presupuesto más fuerte, se obtienen resultados que no solo van en la línea de la promesa, es decir, bajar los hurtos, las rapiñas y en general el delito, sino que el delito ha aumentado explosivamente? Bueno, hay allí, evidentemente, errores de decisión, errores en el diseño y en la ejecución de las políticas. Y creo que también hace falta autocrítica, porque nadie tiene una obligación de resultado como gobernante. Pero en todo caso, si hay una política que no está dando el resultado necesario, hay que tener la humildad suficiente como para reexaminar y reconocer si el rumbo debe ser modificado. Y eso es lo que nosotros justamente le hemos reclamado, en particular al ministro del Interior. A lo largo de todo este tiempo prolongado de permanencia del ministro al frente del ministerio, ha habido una serie de situaciones en las que se ha hecho público el malestar, muchas veces de la fuerza policial frente a declaraciones o determinado tipo de actitudes del ministro. No voy a ser puntual, pero voy a recordar, por ejemplo, la no comparecencia del ministro a algún sepelio de algún efectivo policial, la declaración en el momento de que algún efectivo ha sido asesinado por algún delincuente, de que se encontraba desarrollando tareas que no le correspondían. La culpa es de él por estar allí en ese lugar, digamos. El hecho de la víctima. A su vez, lo que de repente mucha gente no sabe, la dificultad de los familiares de poder obtener una pensión o no, que es algo que en definitiva es muy importante, no es solamente la falta física del efectivo, sino
lo que queda después, esa familia que queda sin lo que era el sustento. Es decir, algunos elementos que a lo largo de todo este tiempo han sido señalados por el sindicato policial y que han mostrado cierta indisposición con actitudes por parte del ministro. ¿Sabe usted desde dentro de la fuerza policial de ese malestar, de esa molestia? Esto lo estoy diciendo y quiero ser bien claro, porque estoy apuntando a la posibilidad de una mala disposición de repente de más de una persona con respecto a decisiones o actitudes que ha tomado el ministro. ¿Ustedes tienen conocimiento, cuando digo ustedes me refiero a su equipo de trabajo, de cuál es el sentir en general de la fuerza policial con respecto a la gestión del ministro? Sí, esto es así, como usted dice, nos consta, y se puede resumir en lo que nos dijo un retirado en la ciudad de Paysandú. Nos dijo, miren, nosotros estamos sentados sobre un taburete, no tenemos respaldo. Hay un alejamiento, por no decir en algunos casos enfrentamiento, entre lo que es la conducción política, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Que son dos niveles que deben actuar naturalmente que coordinados, pero uno es el nivel político y otro es el nivel ejecutivo, operativo, donde además hemos visto una tendencia a la intromisión de la conducción del Ministerio del Interior. Y nosotros entendemos que hay que separar claramente lo que es el nivel de la decisión, el Ministerio del Interior, de lo que es la Policía Nacional, que debe tener un referente, que es su comandante, que es el director de la Policía Nacional. En ese sentido, yo creo que hay una mala relación que tiene que ser superada, y por eso es que hablamos de la falta de respaldo que siente el funcionario policial en general. ¿Hay mala relación entre los funcionarios y por lo menos ministerio? no ha habido una sintonía, y esto es evidente en los últimos años, y además ha habido otra cuestión que no quiero dejar pasar en estos minutos, y es que teniendo Uruguay la mayor cantidad de policías en relación a la población, usted va a las comisarías y están vacías. Están vacías las comisarías no solo en Montevideo, sino también en el interior. Pero la estrategia fue poner becarios en las comisarías para que los efectivos salieran. Sí, pero ¿cuántos becarios quedan de los que ingresaron inicialmente? Queda una minoría, porque muchos de ellos han ido renunciando, han pasado a otras tareas, y en definitiva, hoy las comisarías, en muchas de ellas están de vuelta los propios funcionarios. Es decir, que de hecho ni siquiera eso ha funcionado. Y se ha perdido la importancia clave de la figura del comisario como un referente, no solo de los subalternos, sino también del barrio. Ahí es donde Bonomi marca el error con ustedes, que dice que volver al esquema de la vieja comisaría es un error. El error justamente ha sido vaciar las comisarías, lo que ha llevado, entre otras cosas, a que se alejara la población y la unidad operativa básica. La comisaría debe ser la unidad operativa básica, lo cual no excluye otros niveles de respuesta. Claro. Es decir, nosotros no estamos diciendo que vamos a desmantelar todo, entre otras cosas, porque ya bastante traumatizada está toda la estructura policial como para venir con cambios a manera de terremoto. Entonces, dentro de lo que es una estrategia de shock combinada con medidas de mediano plazo, una medida de mediano plazo es fortalecer nuevamente las comisarías, jerarquizar otra vez la figura del comisario como referente no solo de los subalternos, sino también del barrio. El comisario tiene que conocer la zona, estar afincado, y se ha dado últimamente en estos años que los comisarios y subcomisarios están rotando permanentemente. Los rotan todo el tiempo. Y basta que uno tenga, un subcomisario, comisario, tenga un desempeño correcto en una zona para que ya lo promuevan a otra, porque están tirando permanentemente, como tienen una situación de emergencia, los están llevando de un lugar a otro. Y en el interior esa situación es particularmente crítica. Hay comisarías que están con, de repente, un oficial a cargo. Entonces, la cuestión es que para revertir esta crisis hay que establecer, otra vez restablecer, mejor dicho, esa comunión que había entre la población y la policía. Y un mecanismo que fue muy bueno en su momento y que se le dio mala prensa por algún exceso, diría, específico, fueron las comisiones de colaboración personal, policial, donde ciudadanos de todos los partidos políticos, comerciantes, vecinos, estaban dispuestos a dar una mano, independientemente de los partidos, como debe ser, generando lo que en nuestro equipo se ha destacado como una lógica y una cultura de prevención del delito. El involucramiento de la población en esa tarea de vigilancia y de prevención. Las mesas de convivencia, ¿no? No quiero ser, no es lo mismo porque se han vaciado de contenido. Y evité expresamente el adjetivo que iba a utilizar, pero me parece que no son un mecanismo eficaz, me parece que no reflejan realmente
un espacio de participación, entre otras cosas, porque la gente se estaba quejando, la gente estaba desconforme, entonces el Ministerio tuvo cada vez una actitud más refractaria. En esa misma silla donde está usted, la semana pasada estuvo el director de la Policía Nacional, el inspector Mario Lallera, y entre otras cosas, al responder sobre la pregunta del por qué estábamos con una tasa de homicidios como nunca creciente este año, más del 60%, igual las rapiñas por el 56% de aumento. Entre otras lecturas habla, parafraseaba entre comillas aquello de Bonomi del efecto noviembre, cuando la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Lo decía Lallera, como que el delincuente estudió un vacío allí y allí se justificó un aumento del delito. No. ¿Usted comparte esa mirada? No comparto. No comparto la teoría del factor noviembre y no comparto la apreciación últimamente lanzada sin sustento empírico que actualmente se denuncia más delito. Y empiezo por lo segundo. Actualmente no solo se denuncia más delito, sino que se denuncia menos. Me baso en evidencias como, por ejemplo, las encuestas de victimización. El Ministerio del Interior hizo una encuesta de victimización en el año 2011 y si comparamos esa evaluación, encuesta de victimización es cómo se siente la gente subjetivamente frente al fenómeno de la delincuencia. ¿Por qué? Porque los indicadores objetivos, los homicidios, las denuncias de hurtos y rapiñas, en todo caso reflejan una parte del delito, que es la parte que llega a conocimiento de la autoridad, es decir, lo que se conoce. Pero Bonomi dice que con las tablets ahora los patrulleros registran todo. Primero, las encuestas de victimización justamente señalan lo contrario, y es que la gente confía menos y por lo tanto denuncia menos. Y entonces, eso nos da una idea de la magnitud de la crisis, que a pesar que la gente denuncia menos, hay más delito denunciado. ¿Están maquillados los datos del Ministerio del Interior? No lo sé, no me consta, pero no hay claridad en la elaboración de indicadores. Y en concreto, cuando hace 1 año y medio, 2 años se nos decía, el ministro decía que íbamos camino, el país iba camino a cumplir con la promesa del 30% en la reducción de los hurtos y rapiñas, a nosotros nos dejaba duda. Eso no estaba en sintonía con lo que la gente nos decía y sobre todo, nosotros teníamos muchas denuncias de ciudadanos que iban a una seccional policial y denunciaban que con violencias o amenazas le habían sustraído algo de su propiedad, es decir, técnicamente rapiña. Se les preguntaba, ¿a usted lo lastimaron? No. Entonces no lo tipificaban como rapiña y sí como un hurto especialmente agravado. Es decir, se introdujeron una serie de criterios por vía administrativa que estaban en desacuerdo con lo que es la definición legal del delito. Entonces usted pasa de la columna de las rapiñas a la columna de los hurtos. Le aumentan en algo los hurtos, pero los hurtos son 140.000 los denunciados y las rapiñas son alrededor de 22, 23.000. Si usted baja 2.000 rapiñas está teniendo un éxito rotundo. Si le aumentan 1.000, 1.500 hurtos no es tan grave. Entonces no nos ha dejado claro, no hemos tenido certeza de cómo se elaboraban esas cifras y en definitiva lo que creemos es que esa situación se terminó de ir de las manos. Es probable que los errores o los problemas de aplicación en el Código del Proceso Penal hayan complicado una situación que era de antes, que era preexistente. La curva del aumento del delito venía desde antes de la instrumentación del nuevo Código del Proceso Penal. Ahora, ya que hablamos de medidas de futuro, yo diría que el nuevo código y el nuevo modelo procesal penal de tipo acusatorio, donde el fiscal tiene el liderazgo de la investigación, llegó para quedarse. Nadie razonablemente podría postular la necesidad de volver a un sistema inquisitivo que estaba absolutamente desgastado y perimido. Eso sí, hay que hacerle una serie de ajustes muy importantes. Hoy tenemos, según nos dice la Fiscalía General, la misma cantidad de formalizaciones que de procesamientos. La formalización es en el proceso de hoy lo que era antes el procesamiento. Entonces nos dicen, bueno, tenemos la misma eficacia. Cuidado con esto, porque en realidad, si bien luego de más de 1 año tendió a equipararse la cantidad de formalizaciones con los procesamientos anteriores, eso quiere decir que estamos tan mal como antes. Primer dato. Segundo, en este año se han dado una utilización abusiva de uno de los recursos del Código del Proceso Penal, que es el juicio abreviado. Han habido poco más de 10 juicios penales. Todos nos imaginábamos juicios públicos. Bueno, sin embargo, no se ha dado eso. ¿Por qué? Porque los fiscales acuerdan. ¿Y qué ofrecen para acordar? Un abatimiento de la pena. ¿Cuál es el resultado concreto? Un copamiento, si alguien era antes procesado con el sistema anterior, tenía una mínima de 8 años. Hoy, digamos que la pena mínima sigue siendo de 8 años, de acuerdo al Código Penal, pero se acuerda un cumplimiento efectivo de 4 o 5 años. Entonces, se ha ido abaratando el costo del delito.
Y ese es el tema. No es el factor noviembre en el sentido de el código por sí mismo, sino la instrumentación y la aplicación del mismo. Y eso es algo que hay que revisar, y por eso nosotros en materia de seguridad no solo señalamos lo que debe ser la actividad del segmento policial, que es muy importante, sino también el sistema carcelario y el sistema de administración de justicia. Es el Estado en su conjunto el que tiene que dar una respuesta mucho más contundente en los 3 planos: prevención, represión y rehabilitación. Agradecerle mucho a Álvaro Garcés, excomisionado parlamentario para las cárceles, actual asesor de seguridad del sector Todos, el doctor Luis Lacalle Pou. Estos minutos que hemos compartido en la mañana de Arriba Gente. Muy amable. Gracias por la invitación. Cerramos por aquí la entrevista junto a Álvaro Garcés.